tal amigos? Nuevamente nos encontramos en el portal de Medicina Hiperbárica. Bueno, hoy nos vamos a encargar de qué indicaciones nos quedan hoy. Anemia severa vamos a hablar, Ahí va, entre entre otras. otras. Vamos a comenzar entonces con anemia severa y vamos a ir viendo entonces después las otras indicaciones. Vamos a verlo. Bueno, con referencia a este punto, al punto 7, como decimos otro de los 14, hablando de anemia severa, bueno, bien sabemos que es una afección rara pero grave en la que la médula ósea no puede producir suficientes glóbulos rojos. Entre las varias causas que tenemos, puede ser medicamentosa, por ejemplo, dapsona, levodopa, levofloxacina, nitrofurantoína, los AINES y las penicilinas. También tenemos causas oncológicas Mm, por sí. radioterapia, quimioterapia y enfermedades autoinmunes que llevan a cuadros de anemia, así como en los casos de beta-alfa talasemia. También tenemos otro tipo de anemias que es Ah, ¿verdad? importante, Claro, que recuerdo son esas. las anemias de las enfermedades crónicas, que dentro de ellas tenemos la obesidad, la enfermedad de Crohn, el lupus, la artritis reumatoidea, la colitis y el Hodgkin. Bien, con referencia justamente a lo que decía la doctora de la obesidad, es un buen ejemplo para mencionar justamente este fenómeno que se presenta, porque en los pacientes, como decimos, con anemia, más allá del esquemita básico que nos muestra un poco para dar una idea, el tema es centrarnos más que nada en las citoquinas proinflamatorias. Por ejemplo, las interleuquinas 6 se van a ver aumentadas en los pacientes con obesidad que presentan cuadros inflamatorios, ¿verdad? Del tipo moderado. Sí, Exacto. Entonces, en el tejido adiposo se va a elevar la síntesis de la epsidina, de esta hormona, y esta va a producir a este nivel el secuestro del hierro del organismo. O sea que nos va a dar una como falsa. ahí está, una falsa anemia, porque el hierro está, pero migró todo y se acumuló en un lugar donde no se necesita. Entonces, de esa manera, digo, como resultado vamos a tener una ferropenia funcional, una deficiencia del hierro en forma artificial. Entonces, esta ferropenia funcional se debe a esta razón. Entonces, nosotros vamos a hacer evaluaciones como hiperbaristas a nivel de hemograma y viendo el recuento de matíes, hemoglobina, hematocrito, el volumen corpuscular, ¿verdad? Vamos a ver todos esos valores y vamos a hacer mediciones en la cámara hiperbárica eh, más o menos cada 15, 30 y 90 días de iniciado el tratamiento. Y de esa manera vamos a tener una idea de la evolución, el estímulo que produce como efecto fisiológico, el estimular las células madre, ¿verdad? En la médula y otras partes del organismo, pero sobre todo en este sector, porque estamos hablando de la parte sanguínea, y vamos entonces a ir cotejando la evolución y el aumento de estos valores. Y de esa manera vamos a ir viendo cuántos días, cuántas sesiones, sometido a qué presión el paciente fue respondiendo hasta llegar a valores normales. Cuando el paciente es devuelto a su médico tratante, entonces va a ver los resultados, cotejar cuántas sesiones. Vamos a ver que hay pacientes que no siempre, digo, tienen el mismo resultado, ¿verdad? Dependiendo Exacto. del cuadro, el tipo de anemia, la etiología, la edad del paciente. Son un montón de cosas a tener en cuenta, como ustedes ya bien saben. Así que más o menos nos da una ideita, ¿verdad? En este cuadro, el resultado positivo que puede tener. Con referencia al absceso Sí. intracraneal, otra indicación muy importante y obviamente que genera también un gran aporte la medicina hiperbárica. Sabemos que es una infección, es una colección de material purulento en los hemisferios cerebrales que se comporta como una masa intracraneal, como vemos acá. Entonces, Sí. este tipo de cuadros tienen diferentes etiologías. Dentro de las etiologías primaria tenemos por extensión directa de las infecciones craneanas a punto de partida de una osteomielitis, una mastoiditis, un cuadro de sinusitis basilar agudo crónica o un empiema subdural. También, También puede ser por heridas de cráneo penetrante. y también, o sea, cuando decimos herida cráneo penetrante, vamos a agregar, puede ser por accidente balístico, Un accidente, heridas cortopunzantes, un traumatismo craneano, sí, hay muchas causas, pero generalmente son de ese estilo, ¿no?
También está la propagación hematógena a punto de partir de una endocarditis bacteriana o por drogas intravenosas, aunque a veces a algunos colegas parezca mentira, se puede dar y bueno, no es de desear, pero en este caso, una vez bien diagnosticado, identificado, es el tratamiento pronto, pronto rápido para poder salir del cuadro, ¿verdad? También por causas desconocidas, Claro, no puede siempre son darse un estrictamente estas absceso causas, hay causas intraabdominal. desconocidas y se generó y bueno, y hay que actuar de esa manera rápidamente. O sea, podemos resumir que la terapia hiperbárica más la antibioterapia potencia el efecto bactericida, lo que nosotros recalcamos en este cuadrito a los efectos de no olvidar, porque sabemos bien que uno de los efectos fisiológicos, entre todos, para no poner todos, todos en este caso se presentan y actúan, pero Es si hay algo, analgésico, ahí está. antibacterial. Es, entonces, es muy importante que el efecto bactericida, como decía la doctora, analgésico, antiinflamatorio, Antiinflamatorio. recuerden que disminuye las citocinas proinflamatorias y aumenta las antiinflamatorias. Entonces estamos hablando de un efecto neuroprotector, que es otro de los efectos fisiológicos que tiene la cámara hiperbárica. Y de esa manera evitamos mayores consecuencias que sabemos que también pueden sobrevenir. Así que otra vez más, es un muy buen ayudante. Vamos a hablar sobre la fascitis necrotizante, que esta es causada por el Streptococo A, C, G y el Staphylococcus aureus. Bien, Recordemos que es una infección bacteriana rara que se propaga rápidamente en el cuerpo y que puede causar la muerte. tal cual, dependiendo siempre del cuadro clínico del paciente general, la edad del paciente, la patología de base o las varias patologías asociadas que puede traer, digo, ese tipo de paciente. ¿Cómo lo diagnosticamos? Una de las cosas, bueno, solo sabemos que el paciente es derivado, pero es para informar a los colegas cuando sientan la motivación y tengan el diagnóstico, sepan que la medicina hiperbárica es un buen ayudante también, la terapia hiperbárica, porque va a potenciar. Sabemos que el Exacto. diagnóstico es clínico, podemos nosotros ver la lesión del paciente de forma esquemática, las capas de la piel, identificar justamente que se instala, que es una piel infectada por la fascitis necrotizante. Entonces vamos a hacer control hematológico en sangre, identificar el Mm, estreptococcus A, Vamos a encontrar el hacer toco. biopsia del tejido, como nos sacamos a biopsiarlo, vamos a hacer el control, identificamos en la clínica, hacemos biopsia, podemos, mediante la clínica, la hematología y la biopsia, identificar y saber que estamos en el diagnóstico correcto de este cuadro. Se puede presentar muy comúnmente ya en pacientes muy, muy añosos, así como pacientes con alta desnutrición, pacientes diabéticos, pacientes alcohólicos y cardíacos. Todos sabemos que muchas veces hay pacientes adultos mayores que presentan diabetes, que trae la misma enfermedad de base, problemas cardíacos y podrían ser perfectamente alcoholistas. Entonces, sumando una cosa y la otra, vamos a ver que muchas veces son varios factores los que llevan a este cuadro. Debemos realizar siempre el control hematológico, seguramente el tratante lo derivó y ya con los valores, y si no, inmediatamente hacemos eso inmediatamente al inicio de la terapia de oxigenación hiperbárica y vamos a potenciar junto con la penicilina y clindamicina muy usados en este tipo de infecciones, vamos a mejorar el cuadro. Siempre recordemos que bueno, que el tipo de paciente que se presenta muchas veces puede ser con este tipo de factores de riesgo, sobre todo en pacientes ancianos, que vamos a tener que medicar en forma enérgica, fuerte, en estas dosis, y justamente esto puede provocar nefropatías, hepatopatías y este tipo de complicaciones pueden agravar un poco el cuadro general. Por eso siempre debemos tener en cuenta la cantidad de días que lleva y de esta manera poder hacer el mejor tratamiento y más eficaz posible para sacarlo del cuadro de peligro de vida y poder volverlo a derivar a su tratante, ¿verdad? Esa es la idea. La osteomielitis refractaria es muy común en pacientes inmunocomprometidos. Puede ser aguda o crónica y no se cura después de las intervenciones apropiadas. Claro, es una infección ósea casi siempre causada por bacterias, pero Sí, también la pueden producir hongos. hongos y otros. Eso todo lo podemos ver. El tratamiento, bueno, en este caso
va a ser antibioterápico, intravenoso, y luego pasamos a por la vía oral. antibioterapia vía oral, más o menos entre 5 y 10 días está bien, y la cirugía correspondiente. La complicación que Es puede la haber osteonecrosis. en estos cuadros, como bien dijo la doctora, puede ser la osteonecrosis, que tenemos un caso muy interesante que les vamos a mostrar de una paciente que ahora lo vamos a relatar. No quiero, digo, empezarlo a describir ya, porque es el siguiente slide, lo vamos a ver, como les decía. Pero ocurre en pacientes con factores de riesgo también, como diabéticos, en pacientes con úlceras de cúbito, pacientes por consumo de algunos fármacos, drogas intravenosas, como los bifosfonatos. Los bifosfonatos, recordemos que son antiangiogénicos. Este tipo de medicación que evita que se formen neovasos justamente va a ir en contra de este cuadro. Al no formarse nuevos vasos, no va a cicatrizar, no llega obviamente la circulación, no se oxigena, no llegan los antibióticos, y el cuadro crece o vuelve, refracta otra vez. Por eso era bueno aclarar. Acá era un caso de la cirugía del área que justamente generó eso. Y a punto de partida de este fenómeno es que vamos a hablar del caso clínico en particular, que creo que globaliza cómo se va de esto a lo otro, y analizando el antecedente que fue por el uso de fosfonatos. Era una paciente, ¿verdad?, que partió con un cáncer de mama. Después genera la patología. Es importante recalcar que es de vital importancia que estos pacientes tengan una Muy buena excelente higiene. higiene de la cavidad oral, un buen debridamiento de los cálculos de sarro, buena salud de las encías, las piezas dentales sin caries, todas las restauraciones lo más posible, si es posible, hechas una vez que esté el problema, pero lo importante es que tenga una muy buena profilaxis, que bueno, el buen uso de colutorios, antisépticos, hilo dental, todas las herramientas que mantienen una buena higiene oral para evitar lo que vamos a ver ahora a continuación. Como decíamos, entonces el caso clínico resultó interesante, porque fue un caso clínico, una cirugía que realizamos nosotros también. Digo. Esto trajo aparejado como complicación de la osteomielitis que se llegara al cuadro de osteonecrosis mandibular por bifosfonato. Acuérdense que es un antiangiogénico, y en los casos que no hay buena higiene de la cavidad oral, podría disparar esta complicación, ¿verdad? Tuvimos el caso de la paciente con este cuadro, porque no tenía buena higiene de la cavidad oral, se hizo una maniobra quirúrgica sin de pronto estar bien informado sobre las complicaciones que tenía el antiangiogénico, y disparó este cuadro. Se Bueno, intentó exacto, se intentó hacer los los debridamientos, desviamientos antibióticos, pero antibioterapia, todo. Cuando nos los es derivado, indicando eso, esto ya estaba. Cuando estudiamos el caso a fondo, más allá de que después hay que intentar resolverlo, era un caso muy importante, no solamente los costos elevados que puede llevar demandar esta cirugía, la instalación de placas de titanio, implantes dentales, lograr una buena cicatrización posterior. Más que nada, lo importante era tener en cuenta que se luzca el tratamiento que también está haciendo el oncólogo, ¿verdad? Porque él administra una dosis que considera suficiente, no exagerada, en cuanto al tiempo y en cuanto a la intensidad, para evitar la metástasis óseas que generalmente pueden dar el tipo de cuadros como el de ella de origen, que era un cáncer de mama. Entonces, si bien estos fármacos son muy importantes y muy buenos logrando el objetivo, podría, si el paciente no tiene buena higiene en la cavidad oral y se realiza una maniobra quirúrgica sin advertir y tomar las medidas del caso, se estaban dando algunos casos, varios, este tipo de complicación. Entonces, acá vemos en el tejido óseo cómo se ve esta área toda la zona diferente del afectada. tejido óseo. Lo pueden ver acá. Bueno, tuvimos que hacer la cirugía maxilofacial, debridamiento de piso de boca, el abordaje por técnica Cibelot. Se realiza la colocación de una placa 2.7 de titanio con los tornillos de fijación, como lo vemos acá en la ortopantomografía, 4 implantes dentales,
para poder hacer posteriormente una rehabilitación. Entonces se coloca la placa de titanio y se colocaron los implantes. Después vino la parte metálica de rehabilitación. Entonces, el caso clínico es para aclarar que esto puede suceder porque no haya buena interacción entre los tratantes y no se tenga en cuenta el antiangiogénico, las complicaciones que puede traer, porque no se haya derivado inmediatamente al paciente al empezar el tratamiento de tener una excelente higiene de la cavidad oral, de pronto no tenga todas las rehabilitaciones, las posibilidades. Sabemos que muchas veces los pacientes no pueden abordarlo, pero sí lo más básico de la alta básica, pre-tratamiento oncológico, y teniendo en cuenta que esta medicación como antiangiogénico evita las metástasis, a punto de partida en este caso fue el cáncer de mama, bueno, sería muy bueno aclarar que tengan una excelente higiene de la cavidad oral y los cuidados durante mucho tiempo, después en los protocolos les vamos diciendo, para evitar este tipo de complicaciones. Esta paciente no tuvo la suerte de ingresar a la cámara, ¿verdad? Pero fue un poco que marcó el antes y el después en muchos casos clínicos para tener en cuenta la suma importancia que tiene los cuidados de higiene de la cavidad oral. Constantemente una buena interacción interdisciplinaria entre el odontólogo, el oncólogo y el cirujano, para de esa manera evitar este tipo de complicaciones que obviamente cambia totalmente, pues sabemos que es una cirugía mutilante muy importante y que bueno, las rehabilitaciones también son de alto índice de complejidad, porque no es tan fácil a veces poder sustituir esto con éxito y de alguna manera poder subvencionarlo. Hay casos y servicios de salud que no es tan fácil, ¿verdad? Por suerte, en este caso, la paciente se pudo realizar, Quedó quedó rehabilitada. rehabilitada, excelente, curada, un excelente tratamiento oncológico realizado por el doctor, pero pensamos siempre que todos tenemos que estar atentos. El oncólogo se preocupa de su parte y de su terapia. La derivación al odontólogo tenía que tener en cuenta esto. De pronto en su momento no lo vieron, no lo interpretaron y estas consecuencias a veces pueden generar este tipo de gravedad. Recordemos, como paciente femenina que ella tenía una mutilación importante de la mama y ahora sumamos esta a nivel maxilofacial. Entonces, teniendo en cuenta, dándole la importancia que realmente tiene la higiene en la cavidad oral, siempre y en todo, pero en este caso toma relevancia, es importante que haya esa buena interacción entre los colegas de la salud para evitar generar, aumentar los costos y el sufrimiento del paciente que podría considerarse innecesario. Entonces, pensamos que esto es un buen ejemplo. En los casos en que ocurre el tratamiento, que hay buena derivación, buena interacción, no siempre se dan este tipo de accidentes, Mm. y en ese caso el paciente tiene una excelente, una buena higiene y controles de la cavidad oral, bueno, no se daría y potenciaría el efecto de la medicina hiperbárica los resultados. Y aún en los casos como estos que se presente, si hay los recursos, porque no siempre hay, muchas veces las ideas son excelentes, entonces es bueno que todos los servicios oncológicos pudieran contar al menos con una cámara de terapia hiperbárica. Entonces lo vamos a ver también en otras partes referidos a la radioterapia, que también juega un papel muy importante en el tipo de pacientes, recordando que muchas veces puede ser paciente oncológico y también puede ser diabético, etcétera. Entonces, mismo que suma y no resta la terapia, y de esa manera evitar que lleguen a esto. O sea, la paciente, si bien no tuvo la suerte, bueno, después pudimos de alguna manera volcarla a través de la cirugía y la rehabilitación y tuvo éxito. Era para recalcarles nada más que eso que nos parece muy importante. Bueno, con este caso entonces de osteomelitis, pienso que terminamos por hoy y ya le damos paso en el siguiente bloque a las últimas indicaciones de la terapia de oxigenación hiperbárica, ¿verdad? Así que bueno, espero haya colaborado un poco más también y que vayamos interiorizando entre todos los colegas del manejo y ampliando los conocimientos del uso de la cámara de medicina hiperbárica. Nos vemos en el próximo bloque. Nos Chao, vemos, chao. chao.